Morán, quien estará a cargo de la conferencia titulada Desafíos del Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos en México. Antes de escuchar los importantes aportes del doctor José Antonio Serrano Morán, me permito solicitar un mensaje de bienvenida a cargo del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Adelante, doctor. Nuevamente, con el gusto de saludarles, les doy los buenos días a todas, todos y todes. Me congratulo de estar con ustedes presente en esta sesión virtual del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Aprovecho también el espacio para enviar un caluroso saludo al doctor José Jesús Chávez, con quien hemos trabajado esta idea que con cada sesión va madurando. De igual forma, a la coordinadora del Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales, la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, que definitivamente, pues, las coincidencias institucionales y personales nos hacen confluir en este tipo de espacios de mucho provecho pues en esta ocasión corresponde agradecer y saludar al doctor José Antonio Serrano Morán, quien nos va a compartir algunas reflexiones en este seminario permanente, que seguro estoy serán pues de mucha utilidad para poder reflexionar en torno a las necesidades que las instituciones tenemos permanentemente y de manera cotidiana, pues, en las instituciones. Les agradezco mucho su participación en este tipo de foros, porque en definitiva nos permite realizar nuestra labor de difusión, de promoción, pero también es un espacio propicio para la reflexión, para la introspección, para el debate de ideas, para que de manera profunda podamos analizar temas de actualidad en materia de derechos humanos, que definitivamente nos vaya aclarando algunos panoramas en los retos que de manera cotidiana se presentan para nuestras instituciones. Por todo eso, yo creo que de sobra es conocido el ponente. Sin embargo, doctor José Antonio, le doy nuevamente las gracias y creo que directamente le damos el uso de la voz. Yo estaré atento, conectado a la sesión para cualquier necesidad. Les agradezco su presencia y su participación activa y espero que sea para bien de nuestro foro virtual, y por supuesto que de manera sincrónica quien después pueda acompañarnos en esta actividad, que esperamos siga siendo permanente y que podamos ir analizando este y otros temas de manera adecuada, de manera profunda, para que nos sirva a todas y a todos. Muchísimas gracias. Que sea de provecho. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto, por sus palabras de bienvenida. Y vale la pena recordar que este seminario, como bien lo comenta, responde a esta prioridad planteada por este organismo de garantizar a la población nayarita la protección de sus derechos humanos y la construcción de una sociedad más libre, justa y segura. Bien, sin más preámbulos, me permito presentar al distinguido doctor Antonio Serrano Morán, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Es especialista en mediación y negociación por parte del Instituto de Mediación de México. Posee una maestría en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México. También tiene una maestría en Mediación y Negociación por el Instituto de Mediación de México. Es doctor en Derecho dentro del programa del doctorado interinstitucional en esta materia, doctor en Mediación y Negociación por el Instituto de Mediación de México. Fue secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit del 2019 al 2022.
capacitador de autoridades municipales, estatales y federales de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit del año 2015 al 2022. Fungió como visitador adjunto de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit del año 2012 al 2015. Es docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit con reconocimiento de perfil deseable PRODEP por parte de la Secretaría de Educación Pública. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por sus siglas CONACYT, nivel 1. Coordinador de los programas de maestría de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, mediador privado certificado por parte del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Tiene una certificación internacional como cibermediador por el International Council for Online Dispute Resolution y es docente también certificado por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Autor de diversos artículos y capítulos de libros publicados en revistas arbitradas e indexadas en los temas de derechos humanos y justicia alternativa, ponente en diversos coloquios, simposios y congresos nacionales e internacionales sobre justicia alternativa y derechos humanos. Y bien, pues adelante, doctor, le cedemos el uso de los micrófonos. Los participantes seguramente están expectantes a su intervención. Adelante. Muchas gracias. Bien, antes que nada agradecer la invitación por parte del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, de igual forma al doctor Jesús Chávez, que también forma parte de los organizadores de este seminario permanente en cultura de la paz y derechos humanos. Y bueno, a todas las personas que se encuentran aquí conectadas vía Zoom y aquellas que están siendo conectadas a través de las redes sociales, pues agradecerles su presencia. La verdad es que yo me siento honrado de recibir esta invitación. Yo siempre he considerado que este tipo de espacios deben de ser más bien una charla de retroalimentación en donde podamos aprender todos en conjunto. Eso es lo más enriquecedor que tienen estos ejercicios académicos, el conocer las experiencias de todas las personas que están aquí con nosotros. Entonces yo les invito a que por favor, en cualquier momento que ustedes sientan la necesidad o la curiosidad, pues exponer o tratar de exponer sus ideas, sus dudas, sus reflexiones. Eso nos ayudaría mucho el día de hoy en esta pequeña charla, porque como lo digo, más que una conferencia, yo siempre los he considerado como una plática, ¿no? Y me disculparán que sea tan anarquista metodológico estilo Feyerabend. Entonces ahí sí siempre pido una disculpa por adelantado a todas las personas que nos acompañan, ¿no? Bien, la charla del día de hoy no es otra cosa más que una situación, un tema que hemos venido reflexionando desde ya tiempo atrás. Sin embargo, esta temática no se agota, ¿no? Desafortunadamente es una temática que sigue actualizándose, no necesariamente para bien, pero sí nos ayuda a mejorar dentro de lo que comentaba el doctor Carlos Alberto, presidente de la comisión. Sí nos ayuda a empezar a mejorar los ejes que transforman y que sobre todo dan operatividad a las instituciones, sobre todo las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos. Ustedes bien saben que actualmente tenemos una coyuntura importante en lo que refiere a los sistemas de protección de derechos humanos, tanto por su operatividad como por su autonomía. En ese sentido, es necesario reflexionar pues cuáles son las actividades, las metas, los ejes que tenemos que impulsar para poder darle verdadera funcionabilidad a todo esto, porque si no, entonces empezamos a correr el riesgo de que todo este tema de derechos humanos se convierta en letra muerta, ¿no? Se convierta en una carta de buenas intenciones y lo dejemos hasta ahí, y entonces empecemos a simular la protección de los derechos humanos. Ese es un gran riesgo que tenemos el día de hoy y que pareciera ser que mucha población está de acuerdo con esto, ¿no? Vamos a simular proteger derechos humanos y con eso es suficiente. Y bueno, creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que, me arriesgo a hablar por todos, en que los derechos humanos tienen que tener verdadera funcionabilidad. Y aquí está el tema central de esta pequeña charla, ¿no? Cómo lograr esta funcionabilidad de la protección de los derechos humanos. Todos ustedes, de alguna medida, desde sus trincheras, desde sus espacios,
se dedican justamente a la protección de los derechos humanos. Ustedes solamente necesitan reflexionar qué actividad realizan y concatenarla con la protección de un derecho humano y verán que a lo que se dedican realmente es a la protección de estos derechos. Independientemente cuál sean, si sean derechos políticos, derechos civiles, ¿sí? Económicos, sociales, culturales, ambientales, independientemente de esto, todos nos dedicamos exactamente a lo mismo, ¿sale? Entonces, el punto es cómo lograr que sean efectivos. Me voy a permitir compartirles una pequeña presentación. No sé si se alcance a ver. Ahí está. Sí, ¿no? Si no me dicen, ¿eh? Y si no me dicen, bueno, yo estoy con la idea de que sí. Bien. Gracias, Newbie. Bien. Empecemos por lo más básico, que ustedes ya conocen. ¿Cuáles son los sistemas de protección de derechos humanos? A ver, si bien ya sabemos qué son los derechos humanos, características, principios, límites, no menos cierto es que debemos entonces ahora aterrizar cómo los vamos a hacer efectivos. Y para eso hemos creado sistemas de protección de derechos humanos. Lo que antes era, lo que ahora conocemos, perdón, como las garantías de los derechos humanos, después de esta reforma de junio del 2011, en donde transitamos de las garantías individuales a los derechos humanos. No vamos a meternos al tema de la reforma porque es un tema ya explorado y que nos tardaríamos mucho tiempo. Pero que el título primero, capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece ahora como derechos humanos y sus garantías, aunque en el capítulo primero, título primero, no encontramos ninguna de las garantías de estos derechos, no importa, ahí dice y ahí están. Pero, ¿cuáles son estas garantías? Bueno, las garantías ahora le conocemos como sistemas de protección de derechos humanos. ¿Cuáles son los sistemas de protección de derechos humanos? A saber, podemos diferenciar varios. Primero, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, representado sobre todo por la Organización de las Naciones Unidas, pero no como un ente abstracto. La Organización de las Naciones Unidas es pues una institución que se hace valer del recurso de los países que la conforman y que deriva en diferentes instituciones de índole convencional y no convencional, ¿sí? Y ahí tenemos a la ACNUD, y tenemos a la ACNUR, y tenemos a los comités que se derivan de cada una de las convenciones, ¿sí? Los comités de vigilancia. Pero ¿cuál es la relevancia para nosotros como México, como ciudadanos mexicanos? Muy sencillo, que nosotros tenemos acceso a este sistema universal de protección de derechos humanos. El gran punto aquí es la falta de funcionabilidad que por falta también de exigencia le hemos hecho a este sistema. Es decir, ¿cuántos de nosotros conocemos su existencia y sobre todo conocemos el camino para poder accesar a este sistema universal? Pudiéramos fácilmente ir, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, a un tema supranacional para la defensa de los derechos humanos, cuando en nuestro país han sido insuficientes o incapaces de responder con los sistemas con los que contamos. Entonces, en el sistema universal derivan sistemas regionales de protección de derechos humanos y como ustedes bien saben, nosotros por pura geografía pertenecemos al sistema interamericano de protección de derechos humanos, del cual se derivan dos instituciones para darle funcionabilidad: la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, de la cual vamos a estar hablando un poquito más adelante, porque tendrían que fungir como una red de seguridad de las deficiencias de los sistemas de protección nacionales, que son los que nos vamos a concentrar. Cada país tiene su propio sistema nacional de protección de derechos humanos, ¿ok? Con lo que hacen valer lo que establece sus constituciones y sus obligaciones convencionales, es decir, aquellos tratados internacionales, convenciones que hayan suscrito, ratificado y que estén obligados en materia de derechos humanos a cumplimentar y a garantizar. Ahora bien, ¿cuáles son los sistemas nacionales que tenemos en México? ¿Cuáles son nuestros sistemas base para la protección de estos derechos humanos? Sí, no es muy complicado. Y como somos juristas, no nos complicamos con los nombres tampoco. Tenemos el sistema jurisdiccional de protección de derechos humanos y el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, ¿sí? El primero de ellos, ustedes saben que está representado sobre todo por el Poder Judicial de la Federación. Digo, hay un homólogo, al menos en Nayarit, de todas las herramientas que tiene el sistema jurisdiccional federal, hay un homólogo a nivel local, ¿sí? Es decir,
En el sistema jurisdiccional encontramos el juicio de amparo como mecanismo de protección de derechos humanos, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, que al mismo tiempo son medios de control constitucional, pero que también forman parte del sistema jurisdiccional de protección de derechos humanos. A través de estos mecanismos podemos defender, podemos hacer realidad lo que la Constitución dice, podemos hacer valer lo que los derechos humanos nos garantizan a través de estos mecanismos. He ahí la importancia de fortalecerlo. He ahí la importancia de fortalecer al mecanismo mismo a través de la normativa, que sea claro, que sea efectivo, que sea accesible, y a la institución que lo lleva a cabo. Porque una institución que no está fortalecida, entonces se vuelve una institución ineficaz e ineficiente y la convertimos en un cascarón o en un elefante blanco. Es decir, por ejemplo, ustedes saben que la historia del CONAPRED, por poner un ejemplo nada más, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que era una institución importante en nuestro país por temas de discriminación, llega a cierto gobierno federal y de repente le quita el 90% de su presupuesto. ¿Qué dejas entonces trabajando con una institución a la que le quitaste tanto porcentaje de presupuesto? Bueno, pues dejas una institución endeble que difícilmente va a lograr los objetivos a los cuales fue creado. Bueno, ese es el punto de la protección. También tiene que ver con los derechos humanos y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero no me quiero desviar todavía y no me quiero adelantar. Entonces, como primer punto y primer sistema nacional, el sistema jurisdiccional. Sobre todo el Poder Judicial de la Federación es quien lo lleva a cabo y hemos visto cómo el Poder Judicial pues ha transitado por complicadas situaciones en el sentido no solo presupuestal, sino también normativo. Es decir, la reforma constitucional que derivó en ahora lo que conocemos como la reforma judicial, pues no es otra cosa más que una diferente forma de organizar el Poder Judicial, para algunos bien, para otros no tanto. No es el tema de hoy el tratar de abocarnos sobre la reforma judicial, pero no menos cierto es que uno de los grandes elementos de estos sistemas de protección de derechos humanos debe ser su autonomía, su verdadera autonomía. El gran problema es que las instituciones, al no gozar de una autonomía presupuestal, pues entonces limita el resto de las autonomías con las cuales pudiera fungir. Y ese es uno de los problemas que tiene el Poder Judicial de la Federación, por un lado. Y por otro lado, el tema normativo constitucional, al ser legal y válido todo lo que se está realizando a nivel constitucional, pues entonces no queda otra más que acatar lo que la Constitución dice, porque si no, entonces todos nuestros actos, irónicamente, al tratar de defender la Constitución, fueran inconstitucionales. ¿Sí? Eso es por un lado en el sistema jurisdiccional. Pero también tenemos otro sistema en México que se le llama sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos. ¿Quiénes están ahí? Bueno, hay un montón de instituciones. Se piensa que solamente las comisiones de derechos humanos son las encargadas o las representantes de este sistema no jurisdiccional. Sin embargo, esto no es cierto. ¿Sí? Si bien es cierto, son las más visibles, no menos cierto es que existen otras instituciones que también se encargan de la protección de derechos humanos, que no tienen los mismos elementos, sobre todo el de autonomía constitucional, que las comisiones. Sin embargo, su función es una función de protección de estos derechos, pero lejos o fuera del sistema jurisdiccional, es decir, fuera del Poder Judicial. Por ejemplo, tenemos al INAI, al INE, a la PRODECON, y cada una de esas instituciones se encargan de la defensa de algún derecho humano o algunos derechos humanos en específico. El punto es conocerlas primero. El desconocimiento de los derechos humanos sigue siendo uno de los grandes problemas, ojo con esto, para la violentación de derechos humanos. Desafortunadamente, en el siglo de la tecnología y en el siglo de la información, hemos caído en la desinformación. Algo que nos ha traído como consecuencia la no protección o la vulneración acelerada de los derechos humanos, ¿sí? Cada uno de nosotros podemos reflexionar cuáles son o qué listado de derechos humanos conocemos el día de hoy. Yo fácilmente ahorita pudiera abrir su micrófono y preguntarles qué derechos humanos conocen, ¿no? Y claro que me van a dar un listado y muy probablemente la mayoría coincida en los mismos, pero no necesariamente vamos a agotar todos los derechos humanos a los cuales pudiéramos tener acceso, ¿no? Entonces, el primer gran punto es el conocimiento. Después, tenemos que saber dónde hacerlos valer. ¿Quién nos los va a defender? Porque si bien es cierto, el naturalismo nos ha dicho, el naturalismo racional, nos ha dicho que estos derechos humanos
son naturales y que nos van a respetar de manera natural todas las personas, no menos cierto es que el día que alguien nos lo violente, ya sea particular o un servidor público, tenemos que tener un sistema para poder defenderlos, ¿sí? Y tenemos que conocer ese sistema y tenemos que poder accesar a ese sistema. Yo les pudiera preguntar también el día de hoy, en este momento, ¿en dónde están las comisiones de derechos humanos? Físicamente, en su estado, ¿en dónde están? ¿Conocemos en dónde se encuentran geográficamente? ¿Sabemos cómo accesar a ellas? ¿Pudiéramos estar presencial o no presencialmente para poder accesar a su defensa y protección? O sea, ese tipo de preguntas que parecieran ser tan básicas, para la gran mayoría siguen siendo un mito en algunos lados, un desconocimiento en otros y una desinformación en todos lados. Es decir, mucho se habla sobre la protección de derechos humanos, pero no necesariamente debemos de prestar nuestros oídos a todas las voces en este tema. Entonces, resumiendo, nuestro sistema nacional se divide en jurisdiccional y no jurisdiccional. Y dentro de este no jurisdiccional contamos con un gran número de instituciones que se encargan de nuestra protección de estos derechos. Y las comisiones de derechos humanos son tal vez las más visibles. Ahora bien, existe una comisión nacional, existen 32 comisiones estatales y en 2 entidades federativas existen comisiones municipales de derechos humanos. Nayarit es una de esas instituciones, una de esas entidades federativas. Nosotros como Estado contamos con comisiones municipales de derechos humanos. Si bien es cierto, las comisiones municipales en Nayarit no son organismos autónomos, su fundamentación viene en la ley municipal del Estado, son organismos públicos descentralizados, dependen pues del ayuntamiento. No menos cierto es que son una institución que debe ser fortalecida y creo yo reproducida en el resto de las entidades federativas, ¿sí? Porque pudieran fungir fácilmente como un primer contacto con la ciudadanía para aquellas violentaciones de autoridades municipales exclusivamente, ¿sí? Si bien es cierto, contamos entonces con estos 3 niveles, lo que pudiera parecer una facultad concurrente, no menos cierto es que las comisiones no están supeditadas una de la otra, es decir, las comisiones estatales no están subordinadas a la Comisión Nacional, ni las municipales están subordinadas a la Comisión Estatal. Son organismos, en este caso la nacional y las estatales autónomos, ¿sí? Con diferentes competencias, sobre todo competencias en materia de autoridades o tipos de autoridades que han violentado derechos humanos. Bien, pero estas comisiones, estos organismos, esos sistemas de protección de derechos humanos, si bien es cierto, los tenemos el día de hoy, no menos cierto es que tienen diferentes ejes o desafíos que pudiéramos empezar a comentar, ¿sí? El primero de ellos que quiero que platiquemos es sobre ideología, más que pragmática normativa, es más bien sobre ideología social o cultural social. Me refiero al universalismo contra el relativismo. ¿Qué es esto? Según nuestra ideología que México abrazó en junio del 2011, y lo pueden ver ustedes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos son universales, ¿sale? Esto quiere decir que son para absolutamente todas las personas, sin distinción alguna de ningún tipo. Hasta aquí, ningún problema. Todo el mundo coincide en esto, o al menos la mayoría, o al menos así lo creíamos. El relativismo de los derechos humanos nos dice, sí, pero no. Espérame poquito con eso de la universalidad. Es decir, los derechos humanos, si bien es cierto, deben de ser garantizados para todos, no menos cierto es que pueden ser restringidos para ciertos algunos, y pareciera ser que pudiéramos dividir a la sociedad. México tiene esta ideología en función. Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel jurídico en la Constitución 2 ideologías, el garantismo y el derecho al enemigo, ¿sí? Uno te habla de que debemos de garantizarle los derechos a todas las personas a través de estos sistemas de protección. Y el otro te habla, el derecho al enemigo, y ustedes díganme con cuál están más de acuerdo, sobre todo se utiliza en el derecho penal, nos dice que la persona inculpada como presunta responsable de un delito no es un ciudadano, es un enemigo del Estado. Y como enemigo debe de ser tratado. Y a esos enemigos del Estado les debemos de limitar sus derechos aún más que al resto de la población, ¿sí? Es decir,
los que estén imputados por ciertos y cuales delitos, por ejemplo, los que vienen en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son de prisión preventiva oficiosa, ¿sí?, se les restringe de entrada el principio de presunción de inocencia, como no se le restringe al resto de la ciudadanía que es imputada por otros delitos que están fuera de ese catálogo. No sé si me da a entender con esto. Es decir, jurídicamente ya separamos a la población, ¿sí? Los que caigan en este listado tienen un peldaño menos de humanidad que el resto de los que también han cometido un delito, pero que no están dentro de este listado. Entonces, tenemos ciudadanos imputados por un delito de clase A y de clase B. Y a los de clase B les podemos quitar derechos que al resto de la población no podemos. Y esto lo podemos hacer de manera legal. Entonces, no somos iguales o no estamos en el mismo nivel. Entonces, no son universales necesariamente. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué nos dice la ideología del historicismo cultural? En el mundo existe también una ideología que nos dice que los derechos humanos no surgen de las personas, surgen de la evolución histórica y cultural de los pueblos. Y lo que es histórico y cultural debemos defenderlo y protegerlo a nivel de un derecho humano. ¿Sale? Pero si esto es real, entonces la evolución histórica y cultural de México, de Estados Unidos y de cualquier otro país que nos digan, no es exactamente la misma. Luego entonces, en consecuencia, tendríamos un listado de derechos diversos respondiendo a nuestra diversidad cultural. Y eso pasa en México. Es decir, lo que nosotros conocemos, o la población en general conoce como usos y costumbres de los pueblos originarios, por ejemplo, y a nivel jurídico le denominamos sistemas normativos internos, no es otra cosa más que la lucha del historicismo cultural por ser reconocidos esos usos y costumbres como derechos humanos. Sin embargo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que esos usos y costumbres, su gran límite es la protección de derechos humanos, pero es un límite que sigue forzándose, es un límite que sigue discutiéndose y debatiéndose. ¿Debemos ampliarle esas limitantes a estos usos y costumbres o debemos restringirlas más? ¿Sí? Ese es un debate que no se ha resuelto en ese sentido. Lo que sí se ha resuelto es que no podemos justificar violaciones de derechos humanos a terceros basándonos en usos y costumbres. Eso sí no podemos hacerlo. Pero la interpretación de la norma sigue abierta. Entonces, aquí es donde ocupamos a los juristas preparados con visión humanista, con visión garantista, o bien, si prefieren, con visión del derecho del enemigo, y eso es lo que hace la diferencia entre qué tan amplia o qué tan restringida es la visión de los derechos humanos desde la normativa, porque son ustedes quienes van a impulsar las reformas normativas que le dan vida a esas limitantes de esos derechos. O sea, nosotros mismos vamos a forjar qué tan amplio o qué tan protectores son estos derechos. No desde el aspecto ideológico, pero sí desde el aspecto normativo y operativo. ¿Sí? Y ese es el primer gran punto. Y esa es la responsabilidad que no hemos tomado la gran mayoría de la sociedad, que se lo seguimos dejando a personas externas o inclusive a instituciones fuera de este país que no observan la realidad nacional. Y nosotros como sociedad mexicana seguimos simplemente siendo receptores de las consecuencias de las decisiones de agentes externos. Eso es por un lado. Obviamente que esto es todo un debate y nos pudiéramos quedar aquí hablando un buen ratote, ¿no? Pero no los quiero tampoco quitar mucho de su tiempo. Ahora bien, lo que les comentaba hace un momento, la desinformación sigue siendo un problema en materia de derechos humanos en este 2025, ¿no? Desafortunadamente, todavía hay una gran parte de la población que no conoce qué son o cuáles son sus derechos humanos y mucho menos a dónde ir si se les han vulnerado, ¿sí? Yo siempre había comentado que capacitar en materia de derechos humanos, por ejemplo, hablando del estado de Nayarit, era bien sencillo cuando te ibas a las cabeceras municipales, a la capital del estado, porque encontrabas las condiciones para poder llevar a cabo estas capacitaciones.
encontrabas un espacio digno, encontrabas servicios públicos, encontrabas que el aula tenía luz, que tenía inclusive algunos hasta aire acondicionado, que tenía un mobiliario adecuado, que tenía un montón de elementos de dignidad que permitían la actividad sin ningún contratiempo. El punto, o lo importante, es llevar la información a aquellos lugares en donde la desinformación sí es el génesis de la violentación de sus derechos humanos. En aquellos lugares en donde nos llegaron a decir, a mí de qué me sirve una comisión de derechos humanos a la que tardo 7 u 8 horas en llegar y 7 u 8 horas en regresar. Cuando me van a decir, te faltó un papel, o venga esto, o te falta esto, o venga después, o lo que sea, o no es aquí, ¿sí? ¿Cómo lograr maximizar las capacitaciones y las capacidades de atención de las comisiones de derechos humanos? Ese es el primer gran punto, ¿sí? El primer gran elemento es maximizar la operatividad de las instituciones. Y después, evaluar, pero eso va a ser otro elemento que vamos a ver un poquito más adelante, evaluar el resultado conforme a elementos cualitativos y no solo cuantitativos de las instituciones. Porque también eso ha sido un gran problema y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto con la desinformación o la información? Que ahorita existe, sí, gran parte de información, existen las redes de información, pero también de desinformación. Y hay que tener cuidado en dónde buscamos el tema de derechos humanos. Hay que tener cuidado quién nos habla sobre estos temas también. Y esto, por ejemplo, lo pudiéramos constatar en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde su servidor tiene la fortuna de ser docente. Se generó un programa de culturización en materia de derechos humanos. Y en una ocasión nos reunieron a todos los docentes de la unidad académica de la universidad y nos preguntaron sobre la transversalidad de los derechos humanos, cómo debemos de entenderlo. Y por ahí algunos docentes levantaban la mano, obviamente de unidades académicas que no eran de derecho, de otras unidades académicas, y decían, es que esta transversalidad debe entenderse como que cualquier persona hable de los derechos humanos en sus unidades académicas, no en sus facultades. Y que el de medicina hable de ellos, y que el de ingeniería hable de ellos, y que el del turismo hable de ellos, etcétera, etcétera. Así se deben de entender. Esa es la transversalidad de la información. Bueno, yo cuando me tocó participar, digo, bueno, yo no estoy de acuerdo en materia de derechos humanos que sea así, o que sea esta idea adecuada. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son un tema que evolucionan, cambian, se especializan. No son un tema muerto. Es decir, a través de la progresividad, estos derechos humanos evolucionan. Y lo que conocemos hoy como garantías individuales, mañana los conocemos como derechos humanos y sus limitantes también van cambiando. Ahora bien, yo les preguntaba a los maestros de la Universidad Autónoma de Nayarit, ¿qué son los derechos humanos? Maestros, no a los alumnos, a los maestros. Y una maestra levantó la mano y me dijo, son las garantías individuales, hasta ahí, maestra, está mal. O sea, técnicamente está mal, ¿por qué? Porque después del 2011 migramos de lo que eran garantías individuales a un concepto de derechos humanos. Si bien es cierto, es algo básico, no menos cierto es que este pequeño elemento ya es un tema de desinformación. Eso es por un lado. Después, siendo secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un día llegó un grupo de activistas a la comisión y me preguntaron, oiga, queremos hacer un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque nuestra asociación civil lo que hacemos es culturizar en derechos humanos, damos cursos y demás. Y a ver, está muy interesante, por favor pásenle. A ver, yo quiero ser su público, ¿me pudieran por favor dar un curso a mí sobre derechos humanos? Porque quiero escuchar qué dicen. Y ellos empiezan a hablar y bla, 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 y traían un discurso que desafortunadamente algunos elementos ya estaban desfasados, ya estaban desactualizados. ¿Cuál es mi reflexión con esto? Que debemos de homologar primero el discurso en materia de derechos humanos, porque sí es un tema que evoluciona y cambia. Y después el discurso lo debemos de sacar a aquellos lugares en donde por temas geográficos, culturales, sociales, económicos, no está llegando o llega tarde, ¿sí?
Llámese, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? En los hospitales, pero en las regiones serranas, en las regiones en donde el tema de la desinformación sobre planificación familiar, etcétera, pues no necesariamente es una realidad. Y después acompañar la información con material suficiente para que el derecho sea efectivo. Es decir, no es suficiente con que lo sepa, sino también qué tengo a la mano para que sí funcione. Eso es por el tema de la desinformación. Ahora bien, como a nivel académico, también tenemos un problema en tema de la desinformación. A nivel académico tenemos un problema que los estudiantes investigan, pero en cualquier base de datos, es decir, o en cualquier fuente de información. Y ese es un problema también, porque no es lo mismo la investigación de información académica que la investigación de información de cualquier otro tipo. Porque si tú te vas a un buscador, te va a arrojar información que ha escrito no necesariamente con un filtro cualquier persona. Debemos de enseñar a los estudiantes o a los investigadores a que la información de esta índole, de esta magnitud, se tiene que extraer de bases de datos que estén mínimamente garantizadas y certificadas como información científica. No cualquier espacio es adecuado para investigar sobre materia de derechos humanos, ¿sí? Y bien, aquí como ustedes pueden ver en la pequeña diapositiva, nos habla un poco de las realidades que tenemos en materia de información, ¿sí? El número de porcentaje de población que ha escuchado sobre estos derechos, miren, el derecho a la educación, 24.9% de personas han escuchado hablar de él, el de la salud, el de la alimentación, el de la seguridad social, vivienda digna, igualdad, libertad de expresión, el trabajo, y ahí va para abajo, ¿no? Y esos son solamente algunos derechos. ¿Dónde está el resto? O sea, esos son los que más porcentaje ha escuchado sobre estos derechos. Y el resto, pues obviamente el porcentaje es aún menor. Ese es un gran problema cuando se trata de proteger derechos humanos, porque no puedes defender lo que no conoces, no vas a exigir lo que no conoces. Tú pensarás que todo está muy bien. Y, por ejemplo, en algún momento tuvimos una reunión con el Instituto Nacional Electoral porque ellos realizaban una encuesta nacional sobre discriminación en niños, niñas y adolescentes. Y cuando estábamos checando su encuesta nacional de discriminación, había un porcentaje de menores de edad que cuando les preguntaban en la encuesta, ¿alguna vez te han discriminado? Y el 64%, recuerdo, decía no. No, contestaron que no. Entonces todo el mundo dijo, qué bueno, mira, en ese rubro de edad estamos muy bien, hay que replicar lo que se está haciendo ahí para que no sean discriminados el resto de la población. A ver, yo lo que les puedo decir es, hay que tener cuidado. Este tipo de encuestas miden percepciones. Si tú le dices a un menor, o un niño o niña adolescente, has sido discriminado y te dice que no, no necesariamente quiere decir que nunca ha sufrido discriminación. Probablemente esa discriminación ya la ha asimilado como algo normal, ya la ha normalizado o ya la ha apropiado como algo cultural. Entonces, no solamente te está diciendo que no porque no ha sido discriminado, te está diciendo que no porque no identifica elementos de discriminación, porque la normalizó. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido, igual aquí en estos tipos de encuestas. ¿Sí? Ese es el tema de la desinformación y lo que sufre y las consecuencias que tiene después. Entonces, ¿ese niño nunca se va a quejar de discriminación? Por supuesto que no. Nunca va a ir a exigir, nunca le va a pedir, nunca va a identificar elementos de violencia. Al menos no las más graves, ¿no? O las menos graves. Porque es normal. Así pasa. Es de todos los días. Así se llevan, etcétera, etcétera. Lo que ustedes ya saben y ya conocen. ¿Cuál es el siguiente punto? Veamos. Nuestro país, como todos, tienen una ideología de administración pública, ¿vale? Nosotros hemos venido evolucionando de diversas ideologías. Las últimas han sido la burocracia, la gerencia pública. Ahora, según eso, estamos en un gobierno abierto, en un gobierno digital, ¿sí? En donde todos debemos de participar. Pero hemos heredado algunas de las idiosincrasias de las ideologías anteriores. La burocracia sigue siendo una realidad en nuestro país. La gerencia pública sigue siendo una realidad en nuestro país
y desafortunadamente nos han limitado o nos han generado realidades que van en contra de la protección de los derechos humanos. ¿A qué me refiero? Primero, cuando se habla de gerencia pública, se habla de una ideología que trata de extrapolar lo que se realiza en las instituciones privadas para llevarlo a las instituciones públicas. ¿Sale? Con esto tratar de maximizar los recursos públicos a través de transparencia, a través de rendición de cuentas, ¿sí? Y poder eficientar las actividades de la propia institución. Eso suena muy bonito, pero tiene elementos que nos han limitado la protección de derechos humanos. Por ejemplo, la gerencia pública busca la eficiencia y eficacia en los procesos para garantizar la gestión más adecuada de los fondos públicos, como les he comentado. Favorece la competencia para que la ciudadanía tenga más opciones para cubrir una necesidad. Y aquí pudieran empezar a hablar sobre que las instituciones públicas se conviertan en entes de competencia de libre mercado. ¿Sí? No nos vamos a meter a ese tema específico porque es un tema aparte, pero sí tiene mucho que ver con el tipo de servicio que yo doy. Ahora bien, se supone que las instituciones públicas, que ustedes díganme aquellos que son servidores públicos y ya lo hacen en su institución, deben de tratar de homologar cuestiones del sector privado en sus actividades. Por ejemplo, ver al ciudadano como un cliente. Entonces, si el ciudadano es cliente, yo le puedo medir de manera diferente en lo que corresponde a mi servicio. Le tengo que dar, por ejemplo, como institución pública, una encuesta de satisfacción. ¿Qué tan bien hice mi trabajo? Es por un lado. Dos, ¿qué cambiarías de mi trabajo? ¿Sí? Tres, tenemos que hacer digital el mayor número de actividades posibles de mi institución pública para que no tenga físicamente que venir a realizarlas aquí conmigo. ¿Sí? Ahora bien, el gran problema de la gerencia pública es el último punto. Se focaliza en los resultados y en el impacto que tienen para la población, en medida del bienestar de la población, a través de una medición y control. Es decir, uno de los grandes pilares de la gerencia pública y que todavía viven en México es la rendición de cuentas. ¿Sí? Que está muy bien, rendir cuentas está perfecto. El punto es cómo piensas medir esa rendición de cuentas. Les platico un ejemplo. Es decir, en la gerencia pública mucho cuenta qué has realizado a nivel cuantitativo. Y en instituciones de protección de derechos humanos, mucho también cuenta lo que es el elemento cualitativo. Y eso no es susceptible de medirse a través de elementos cuantitativos. Les pongo un ejemplo. En algún momento, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit vino a la Comisión de Derechos Humanos a hacer algún tipo de auditoría. Entonces, cuando ellos llegaron, dijeron, a ver, ¿cuántas recomendaciones tuviste este año? No, pues yo como institución pública de protección de derechos humanos, mis resoluciones son recomendaciones y tuve 17 recomendaciones este año. Les estoy poniendo un número al azar, ¿eh? Ok. ¿Y cuántos millones de pesos tuviste de presupuesto este año? Ah, pues tuve 17 millones también. Muy bien. Entonces, si yo hago la cuenta, 17 entre 17, 1 millón de pesos por recomendación. ¿Sabes qué? No eres eficiente ni eres eficaz. O sea, estás casi reprobado en lo que corresponde a utilización del recurso público. Lo estás utilizando mal. Hay que modificar algo en tu institución. Oye, pero ¿y todo lo demás que hago? ¿Cómo lo mides? Las asesorías, las gestorías, los demás cientos de expedientes resueltos por otro mecanismo que no es recomendación, las capacitaciones, es decir, el elemento cualitativo de la modificación de la conducta humana y la culturización social, ¿cómo lo mides? No, eso queda de lado, no hay ningún problema. Las instituciones públicas, a través de esta idea, se convirtieron entonces en esclavos de las estadísticas. Y todo lo queremos justificar a través de la estadística. Y nos enfocamos en llenar estadísticas sin importar el impacto sustancial y cualitativo que tengan en la sociedad.
Porque entonces lo que se nos pide no es el bien público, sino el bien económico. Y el bien económico solamente se mide a través de elementos cuantificables. Y eso es lo que más nos interesa en el servicio público actualmente. Entonces, el responder, el cómo el dinero se utiliza, sí, está muy bien. Transparencia y demás, aunque ya nos quitaron el Instituto de Transparencia. Pero ¿y el resto de elementos cualitativos de beneficio social? ¿Cómo lo mide? O sea, ¿dónde queda entonces? Es más importante cuantificar que establecer elementos de bienestar social. O sea, ¿cuáles son los objetivos entonces del servicio público actualmente? Les pongo un ejemplo. La fiscalía en algún momento tuvo este problema, ¿no? Dijeron, no estoy diciendo que ahorita, en algún otro tiempo se señaló en algún otro estado de la República, ¿sabes qué? Mesa fulanita de tal, de delito de tal tipo, ocupo que me judicialices al mes 50 carpetas de investigación o 100 carpetas de investigación, dependiendo del número de población, ¿no? De tu mesa solamente necesito ese número al mes de carpetas de investigación judicializadas. Y el Ministerio Público le dice a su jefe, oye, jefe, pero pues no es ni el número de asuntos que me caen. ¿Cómo le voy a hacer para llegar a esa meta? O sea, a trabajar a través de esas metas. Como que si vendieran gancitos. Ah, no sé. Eso es un tema tuyo. Tú sabrás cómo, pero yo ocupo ese número en las estadísticas. ¿Se entiende esto? Yo ocupo que llegues a esa meta. Entonces, ¿a qué mandan al servidor público? ¿A dónde lo mandan? A un escenario en donde debe de priorizar por encima del bienestar social un tema cuantitativo de estadísticas. Entonces, genera culpables, genera delitos y genera violaciones a derechos humanos en automático. Y eso nada más por poner ejemplo una institución, pero eso extrapólenlo al resto de las instituciones y vivimos en un sistema entonces en donde les obligan muchas veces al servidor público a violentar derechos humanos para mantener su propio bienestar, su propio bienestar personal. Si nos vamos al tema educativo, al tema de salud, en todos lados lo podemos ver. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué están priorizando? Yo entiendo que sin recursos no funcionan las instituciones, pero una cosa es priorizar el recurso y otra cosa es maximizar el recurso. Y creo que esa es una reflexión que debemos de hacer todos al interior de cada institución. No porque nosotros controlemos el flujo del recurso, pero sí podemos controlar las actividades que dan funcionabilidad a la institución y podemos maximizar ciertas y cuáles cuestiones para poder poner como prioridad al bienestar público y el bienestar del derecho humano que nosotros estamos protegiendo. Y sobre este tema nos pudiéramos sentar a platicar muchísimo más, pero no los quiero aburrir tampoco. Ahora bien, una de las grandes características que tienen los derechos humanos es la progresividad, ¿sale? Se supone que a través de la progresividad los derechos humanos nos garantizan, o a través de este principio se garantiza que los derechos humanos no van nunca a tener una regresión, es decir, la no regresividad o la no regresión de los derechos humanos. Lo que hoy es un derecho humano, mañana no dejará de serlo. Esa es la garantía que nos da este principio, teóricamente, ¿sí? Lo que ya tenemos ahorita como derecho humano, mañana no dejará de serlo, por más que no lo utilicemos, por más que la realidad ha cambiado. Pero lo que hoy no es un derecho humano, mañana pudiera convertirse en uno, ¿sale? Algo que el día de hoy no existe, pero que el día de mañana llegue a existir y sea tan necesario que lo convirtamos en un derecho humano para poder garantizarlo a nivel social. Bien, sin embargo, uno de los grandes problemas que hemos visto es, en el México actual, es que a través de las reformas, sobre todo constitucionales,
sí hemos visto un retroceso en lo que consideramos derechos humanos, o al menos en la operatividad de los derechos humanos. Si no en el derecho mismo, como tal, sí en los sistemas de protección de estos derechos, que es justamente el tema del que estamos hablando hoy. El retroceder en los sistemas de protección de derechos humanos es en consecuencia retroceder en el derecho humano mismo. No sé si me da a entender con esto. Es decir, el derecho lo tenemos, el derecho humano existe todavía, está reconocido en la Constitución, todavía está ahí. Sin embargo, lo que no tenemos al mismo nivel o lo tenemos una operatividad diferente y que esa operatividad entonces podemos decir que puede ser mejor o peor, sí ha sufrido cambios. Y por ejemplo, hemos visto cómo han desaparecido organismos autónomos que su función era justamente la protección de derechos humanos y la desaparición de esas instituciones sin la justificación y sin la transformación o sin la sustitución a otra que haga el mismo trabajo o uno mejor, vulnera en automático mi derecho humano, porque mi derecho humano por sí mismo no se sostiene. El derecho humano solo, el de la educación, el de la salud, por sí mismo no se sostiene. Necesita instituciones y sistemas para hacerlo valer. Si yo desaparezco dichas instituciones, esto ya lo decía Hans Kelsen, esto no es nuevo, si yo desaparezco dichas instituciones, entonces el derecho humano carece de funcionabilidad. Y la pregunta sería, ¿yo tengo derecho humano si no tengo la operatividad y funcionabilidad de dicho derecho? Si no lo puedo proteger, si no lo puedo materializar, aun cuando esté escrito en una constitución, ¿lo tengo? Pues lo tengo en la teoría, claro que sí, pero en la operatividad, que es donde me interesa, carezco de él. El hecho de no, ahora bien, solo no confundir, no es que no tengamos el derecho como tal, sino lo tenemos restringido, lo tenemos limitado, no es funcional ni operativo. Y eso es justo la tarea que tienen todos los sistemas de protección de derechos humanos, que lo que ya está escrito en el librito sea real. Esa es la función de todo este sistema. Porque si no, entonces, y ahora sí es el tema que les comentaba hace un momento, caemos en la simulación de la protección de los derechos humanos. Vamos a simular que estamos en un estado de derecho. Vamos a simular que todo está muy bien. Por ejemplo, tenemos hospitales, perfecto. ¿Qué pasa si el hospital nuevo que van a inaugurar, llegan el día de la inauguración, cortamos el listón, están todas las autoridades ahí listas, están los medios de comunicación y hacemos el tour de inauguración por el hospital? Y existen medicamentos llenos, los estantes llenos, se caen de hecho los medicamentos al suelo de tantos, no caben, están llenos también de instrumentos para quirófano, etcétera, etcétera. Hay todo. Se toman la foto, se aplauden y se van. Esa institución es garante de un derecho humano en específico, que es el de la salud, y del de la salud se derivan otros más. Hasta ahí todo muy bien, pero llega la noche, y con la noche llegan camiones. Y a esos camiones se les suben medicamentos, se les suben instrumentales, se les suben todas las herramientas médicas y se van a inaugurar otro hospital en otro lugar al día siguiente. Y dejan trabajando un cascarón vacío. El puro cascarón. ¿Qué es esta situación? A ver, ¿nos eliminaron el derecho a la salud como tal? No. Pero la falta de operatividad de las instituciones encargadas de garantizarlo son insuficientes. Y entonces lo que estamos cayendo es una política de la simulación de la protección de derechos humanos, a través de la restricción a las instituciones garantes de estos derechos. Y si nos vamos al sector educativo, lo mismo. Seguridad pública, lo mismo. Administración de justicia, igual. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no podemos seguir viviendo a través de la simulación de la protección de derechos humanos. Yo entiendo que desafortunadamente no existe
el recurso suficiente para todo lo que quisiéramos. Pero, pues también es cierto que México se comprometió a través de su normativa, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que ha suscrito, a garantizar estos derechos de manera absoluta. Y aquí es donde cae lo que estamos platicando en este momento. A través de las reformas constitucionales, pues entonces sí vamos a entrar o pudiéramos entrar en un espacio en donde desde lo constitucional limitemos lo que tenemos como derechos humanos y su espectro de protección. Bien, y aquí es donde cae también este tema, ¿no? El tema de la división de poderes. A ver, para poder garantizar que lo que establece nuestra normativa sea una realidad, tenemos que garantizar que las instituciones encargadas de llevarlo a cabo cumplan cada una con sus objetivos sin meterse una en el espacio de la otra. Y de eso no vamos a hablar demasiado porque ustedes ya conocen la realidad que existe en nuestro país, ¿sí? Conocen, si bien es cierto que la división clásica de poderes es como lo tienen en pantalla, que obviamente ya ha cambiado, no menos cierto es que esta gran división pues ha perdido o se ha desdibujado la línea entre los poderes, basándonos en otra cosa más que en la politización de la protección de los derechos humanos y en la politización en general del Estado de Derecho. Pareciera entonces que no vivimos en un Estado social democrático de derecho, sino más bien o en un sistema presidencialismo, de república, de federación, sino más bien en un sistema de partidista, de enganches políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Como les digo, no nos vamos a meter demasiado en el tema, pero sí es bueno reconocer que cuando las políticas públicas son afectadas con elementos políticos, pues entonces carecen de funcionabilidad y de operatividad. Una política pública que no va encaminada al bien social, sino a cómo le hago para ganar adeptos políticos o votos, pues entonces no es una política pública pensada en la protección de derechos humanos. Es más bien una política pública pensada en cómo le hago para, una, perpetuarme en el poder, o dos, quitar a los que están en él para poder ser yo. Y si la idea es, o la idea central es, ganar elecciones, los derechos humanos no necesariamente están en prioridad de estas políticas públicas, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, inclusive, algunos podrán decir que les estorban los derechos humanos para poder hacer o para poder perpetuar lo que ellos consideran adecuado para su grupo social o político, ¿sí? Bien, ese es uno de los grandes problemáticas que desafortunadamente no se ha podido combatir, ¿no? La politización de las políticas públicas, el que los poderes estén inmersos unos en el otro, la continua vulneración de las autonomías de los poderes, por más que la Constitución establezca de manera distinta, en la operatividad vemos que buscan y tratan de encontrar aquellas grietas para poder llevarlo a cabo, y si no, de manera abierta lo hacen, y si no, reforman la Constitución, y punto. Así de endeble es nuestro sistema, así que no nos quedamos tan avanzados. Para poder llegar entonces, si el escenario es gris en nuestro país, no se preocupen, en materia de derechos humanos existen sistemas que les denominamos supranacionales. El prefijo supra, que significa por encima de nuestro sistema de protección nacional, encontramos sistemas universal, como ya lo habíamos comentado, y el sistema regional de protección de derechos humanos. Y teóricamente estos sistemas deben ser la red de seguridad del Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. Lo que no encontremos en México, porque nuestras autoridades no pudieron protegernos, no quisieron protegernos, o X o Y, pudiéramos encontrarlo a nivel supranacional, yendo tanto a la Comisión Interamericana y después un posible arribo a la Corte Interamericana, o bien directamente al sistema universal, a los comités
de los cuales México forme parte a través de la firma, la suscripción y la ratificación de las convenciones que ahí se establezcan, ¿sí? Y para eso tendríamos primero que conocer cuáles son esas convenciones, cuáles son esos comités, ¿sí? Cómo llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en qué escenarios poder llegar a ella. Que esto suena muy bonito, ¿cuál es el gran problema? Bueno, actualmente México cuenta con 17 casos contenciosos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Esos son los 17 casos en los que México ha sido responsable por violaciones a derechos humanos. De esos 17 casos, si se fijan, si hablas de 17 casos desde que se suscribió al sistema regional, pues no son demasiados. El problema y el talón de Aquiles del sistema interamericano siempre ha sido lo mismo, el Corte Interamericana, es que la ejecución de la sanción corresponde al país mismo que ha sido sancionado. Es decir, de esas 17 resoluciones en contra de nuestro país, que la Corte Interamericana ya obviamente emite sentencias, bien, 12 de esos casos están en etapa de supervisión. Seguimos abiertos para que se terminen de cumplimentar lo que se le ha sentenciado a nuestro país. ¿Sale? De 17, 12 siguen en casos en etapa de supervisión. Eso es por un lado. Y por otro lado, desde las esferas políticas de nuestro país, el mensaje que se ha dado a nivel jurídico también es que el sistema interamericano queda de lado cuando se habla de constitucionalismo versus convencionalismo, ¿sale? O del principio de convencionalidad versus supremacía constitucional. El mensaje desde las instituciones, tanto políticas como jurídicas, es que va a prevalecer, por más que la Corte diga una cosa y después otra, va a prevalecer la Constitución y sobre todo las restricciones en la Constitución, ¿sí? Ya se nos sentenció, por ejemplo, y lo pueden ver aquí en pantalla, sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, y más allá de que es inconvencional, los jueces ahora se les ha determinado que no pueden inaplicarla por temas de supremacía constitucional. Entonces, bueno, es un ejemplo nada más de cómo nuestro país es un ideólogo, es un hipócrita ideológico. Entonces, cuando nos conviene utilizamos una ideología que es el garantismo y la convencionalidad, y cuando no nos conviene nos abrazamos de la Constitución y nos damos vueltas en la bandera. Y si se puede, hasta nos arrojamos al vacío. Entonces, ese es otro de los grandes problemas que tiene nuestro país cuando hablamos de protección de derechos humanos. Lo que no le convenga al poder hegemónico, los derechos humanos les van a estorbar. Es decir, acuérdense que las instituciones de protección de derechos humanos son el contrapeso del Estado mismo, y no del Estado, son el contrapeso del abuso del poder del Estado, más bien. ¿Sí? No quiere decir que sean enemigos del Estado, no. Son un complemento del Estado, obviamente, son necesarios, pero sí son un contrapeso al abuso del poder, que es como lo que decía Luigi Ferrajoli. El Estado, como aglutina tanto poder, una sola figura puede llegar a lesionarte en algún momento, y para eso necesitas medios de control para evitar que esto pase. ¿Cuál es entonces la reflexión? La reflexión es que necesitamos, uno, conocer cuáles son nuestros derechos, homologar esos criterios de conocimiento, conocer cuáles son las instituciones que se encargan de la protección de estos derechos, fortalecer las instituciones y exigirles después resultados a las instituciones. Ese es el camino, creo yo, que debemos de transitar para poder hablar de una verdadera protección a nuestros derechos humanos. Yo lo dejaría hasta aquí. La verdad es que les agradezco muchísimo por su atención, pero haya sido de su agrado y quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna participación? Acuérdense que esta era una charla. Yo ya llevo mayor tiempo hablando que ustedes, entonces les, les pregunto y les abrimos el micrófono si alguien quiere participar.
Déjenme quitarles la restricción que tenían de no poder hablar. ¿Dónde está? Ahí está. Pues muchísimas gracias, doctor. Si alguien de los participantes, como bien lo comenta el doctor José Antonio Serrano Morán, tuviera algún planteamiento, pues aprovechar a nuestro ponente y nuestro experto en este tema para que pues disipe todas las dudas que pudieran tener. Todo quedó muy Hola, yo quisiera preguntar algo. Soy estudiante del CUSUR en Derechos Humanos. ¿Cómo podemos priorizar los derechos? Porque, pues bueno, en esta universalidad y que pues todos son importantes de igual manera, pues también para poder difundir ese conocimiento de los derechos, pues es importante combatir las desigualdades y combatir la pobreza o la falta de educación o el acceso a estos derechos fundamentales, ¿no? Eh, Mi pregunta va enfocada a cómo podemos priorizar en estas capacitaciones y trabajos de culturalización de los derechos humanos qué derechos son los primordiales que se abordan o se abordan de igual manera. Sí, bien, entender también que los derechos humanos no tienen una jerarquización. Muchos, obviamente por razones lógicas, muchos pudieran entender que el derecho a la vida es el más importante y que de ahí se desprende una pequeña pirámide tipo, ahí se fue la palabra, no voy a dormir, la jerarquía de las normas, ¿no? En los derechos humanos no existe esta jerarquía, todos tienen el mismo valor al momento de ser válidos. Esa es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Al tener el mismo valor, entonces, cuando chocan dos derechos humanos, se tendría que priorizar cuál vas a defender, es decir, la ponderación de derechos humanos. Pero es como cuando tienes solamente una cobijita individual y se quieres tapar dos personas. Si tú te tapas completamente, vas a destapar a la otra persona, ¿no? Lo vas a descobijar. En ese sentido, también tenemos que priorizar en relación a tu necesidad cultural, social, económica, cuáles son los derechos humanos que vas a empezar a priorizar. Ahora, se debe de garantizar todos los derechos humanos, porque entender también que están interrelacionados. Si tú te afecta a un derecho humano, afectará a otros más. Pero si tú garantizas uno, tendrás que garantizar otros para poder decir que tienes este garantizado. Por ejemplo, si yo digo que tengo el derecho a la salud garantizado de manera total, ¿qué otros derechos humanos tendría que tener garantizados para poder decirlo? Tendría que tener garantizado el derecho humano a la alimentación para poder tener salud. Porque según la OMS, la salud no es la ausencia de enfermedad. Según la OMS, la salud es el máximo bienestar posible, físico, mental, psicológico. Imagínense eso, el máximo bienestar posible. Entonces, para poder tener ese máximo bienestar posible, necesito tener un derecho a la alimentación digno, ¿cierto? No comer maruchan todos los días, por ejemplo. Un salario digno que me garantice esa alimentación digna. Un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que no depende de mí nada más, sino de las políticas públicas del Estado también. El acceso al agua, etcétera, etcétera. Una vivienda digna, ¿sí? Esos están interrelacionados. Entonces, cuando usted me habla de que si el derecho más importante o cuáles deben de priorizar, eso ya va a depender mucho de sus necesidades actuales. Deben estar garantizados todos. Deben de ser una realidad todos. Conjunto con el elemento de la dignidad, que la dignidad es un potencializador de los derechos humanos. No es lo mismo hablar de una vivienda a una vivienda digna, de la alimentación a la alimentación digna, etcétera, etcétera. ¿Sí? De un salario a un salario digno. Acuérdense que la dignidad sirve como potencializador de los derechos humanos, o de los derechos en sí, para convertirlos en derechos humanos. ¿Sí? No sé si esta era más o menos la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Me queda claro que garantizando el derecho humano a la salud, pues tendría que también
cubrirse o cobijarse los otros derechos humanos que obviamente están involucrados. Muchísimas gracias. Exactamente. ¿Alguien Buenas más de los tardes. participantes Buenas que tardes. quisiera realizarle algún cuestionamiento? Sí, buenas tardes. María Dolores Buenas- Carrillo. Excelente su ponencia, doctor Serrano. Y aquí yo siempre me he quedado con esta inquietud. Si bien es cierto, los derechos humanos se conocen desde la perspectiva de lo que el ciudadano o los seres humanos, hombres, mujeres, tenemos derecho a solicitar de que se nos provea y que se nos garantice una vida, inclusive libre sin violencia. Creo que aquí nos hemos quedado cortos en la parte de el reconocimiento de estos derechos humanos en iniciativa privada, porque aun cuando es un deber ser de la iniciativa privada encuadrar y proteger dentro de sus propias empresas los derechos humanos, no se ha consolidado, porque se percibe los derechos humanos desde el ámbito público, no desde el ámbito privado. Aquí, doctor, ¿cuál sería su experiencia o recomendación? Yo he tenido la suerte y la fortuna de donde he colaborado en la iniciativa privada, de pues como que dejar esta inquietud, ¿no? Sin embargo, pues es complicado determinar y establecer esta parte de los derechos humanos que por nuestra propia naturaleza, o más bien por la propia Constitución que nos protege, pues no se garantiza en la iniciativa privada. Creo que aquí nos quedan a deber un poquito esa parte de protegernos de manera global, no nada más a quienes conocen o están dentro del ámbito público. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Sí, mire, ese tema que comenta es por demás importante y ya se ha abordado también en otros escenarios. Yo le comento desde mi experiencia como parte de la Comisión de Derechos Humanos qué fue lo que sucedió. Y aquí hay compañeros que no me dejarán mentir. Intentamos tener esos acercamientos con la iniciativa privada. De hecho, lo hicimos. Llegamos a tener convenios o tratar de hacer convenios de colaboración con algunas instituciones o empresas privadas. Y depende mucho también desde dónde lo quiera visualizar, desde qué aspecto, por ejemplo, desde el derecho humano a la educación con empresas privadas, o al trabajo con empresas privadas, o a la salud con empresas privadas, depende mucho de eso, pero yo le comento en general cuál fue mi experiencia. Tratamos de hacer cursos de capacitación para el grupo de empresarios, sin ponerle nombre, pero pues es un grupo importante, ¿no? Un consejo importante que hay en el Estado y a nivel nacional. Entonces, cuando tratamos de llegar a la capacitación sobre el tema de responsabilidad social empresarial, ese era el tema. La responsabilidad social empresarial y los derechos humanos, los stakeholders, los beneficios de la comunidad, todo esto. Llegamos el día de la capacitación y nadie se presentó. Dijimos, bueno, se les olvidó, se les pasó. No le hace. Nos volvemos a comunicar y lo volvemos a agendar, sin problema. Lo volvimos a agendar. Todo de acuerdo. Les vamos a dar una constancia, perfecto. Llegó el nuevo día de la capacitación y nadie se presentó. Nadie. Ni una sola persona, nadie. Las empresas, o en ocasiones, creen que están fuera del ámbito de la relación de los derechos humanos y las políticas públicas, y creen que son islas, jurídicamente hablando, que no les compete o no están sujetos a todo este tema de los derechos humanos, nada más alejado de la realidad. En materia de derechos humanos hay dos tipos de protección: los sistemas verticales de protección de derechos humanos y los sistemas horizontales, ¿no? O la horizontalidad y verticalidad de la protección de los derechos humanos. ¿Por qué le llamamos vertical? Porque cuando quien te violenta es un servidor público y con base en la burocracia de Max Weber, que estableció que la jerarquía es lineal, es decir, la autoridad por encima del ciudadano,
jerárquicamente hablando, dentro de esta burocracia, porque de aquí emanan las políticas públicas y yo solamente las bajo, y ustedes son receptores de la política pública, ¿sí? Esa afectación, cuando viene de un servidor público en carácter de autoridad hacia un ciudadano, es una afectación de índole o de carácter vertical. Y para esto se crearon sistemas de protección. La gran mayoría de los sistemas son de este tipo de protección. Las comisiones de derechos humanos solamente pueden ver quejas en contra de servidores públicos. El juicio de amparo era solamente en contra de autoridades y leyes. Era. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Ahora, cuando la afectación es horizontal, de un particular a otro, por más que este tenga mucho dinero, pero sigue siendo particular, no es un servidor público en carácter de autoridad, y lesiona a otro particular, es decir, de carácter horizontal, existen otros sistemas de protección. Que todos los que están en el nivel vertical deberían también al mismo tiempo poder incluirse en el horizontal. Es una tarea pendiente. ¿Quién es el que más lo ha hecho? El juicio de amparo. Con características y elementos que la normativa te pide para poder intervenir en lo que denominamos ahora como juicio de amparo en contra de particulares. ¿Sí? Pero existen otras instituciones, si caemos en el tema de delitos, las fiscalías son quien más pudieran intervenir para, o las que pudieran intervenir obviamente, para poder defenderse de estos particulares, pero si no son así, pues entonces ahora, por ejemplo, en Nayarit tenemos cuestiones como la ley de justicia cívica, o bien otras leyes en índole ambiental, por ejemplo, con las empresas transnacionales que están lesionando derechos humanos, no solamente a nivel laboral, sino, por ejemplo, a nivel ambiental. ¿Sí? Aquí en Nayarit tuvimos un problema de una geotérmica que creo que todavía está en funcionamiento ahí del Grupo Dragón, perteneciente al Grupo Salinas, en un poblado de este estado, en donde estaban contaminando el aire, subsuelo, mantos acuíferos, vegetación, fauna. Fueron a la Comisión de Derechos Humanos. El gran problema es que el origen no venía de esa afectación, no venía de una autoridad, sino que venía de un particular. Entonces la protección ya no es directa, sino que tiene que ser una protección indirecta. Tienes que irte a la autoridad que le dio los permisos y que la tiene que vigilar a ese particular para poder hacer esta explotación, porque estaban haciendo fracking, para poder decirle y reclamarle, a ver, ¿qué estás haciendo tú? Porque al que le diste el permiso está lesionando derechos humanos. Y tú, como autoridad, ¿qué estás haciendo? Pero claro que están sujetos, pero claro que tienen una obligación, pero claro que deben de estar incluidos en el tema de la protección de derechos humanos y al mismo nivel que los servidores públicos. No sé si... Sí, muchas gracias. Creo que es muy interesante desde el punto de vista que usted lo abordó, doctor. Sin embargo, pues es lamentable que quienes forman parte de la iniciativa privada sigan considerando y pensando, ¿verdad?, que no les atañe y que van de manera individualizada. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Nos decían los de las empresas privadas, es que pónganos la cereza en el pastel para poder ir. Sí, adelante, la administración. Hola, buenos días. Doctor, a mí me gustaría preguntarle cómo puede la ciudadanía participar de una forma más activa y pues sobre todo ayudar a la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones que se emiten por la comisión. ¿Cómo podríamos involucrarnos como ciudadanos? Gracias. Gracias a usted. Mire, teóricamente ahorita vivimos en la ideología del gobierno abierto, en donde es prioridad que la autoridad, a través de sus políticas públicas, tome en consideración a la ciudadanía. Ahora, mucho se ha hablado también y mucho se ha transitado, y aquí hay gente que no me dejará mentir, hacia la organización, hacia la sociedad civil organizada. ¿Sí? Esta sociedad civil organizada, el activismo, las ONGs, han servido como grandes pilares y grandes impulsores de la protección de derechos humanos.
Ojo con esto, no solamente las comisiones de derechos humanos o las instituciones públicas protegen derechos humanos. ¿Qué pudiera hacer usted si usted está interesado en algún tema en específico? Empezar a participar, a lo mejor de manera individual, de preferencia, de manera colectiva, con iniciativas, con políticas sociales, ¿sí? Con propuestas, ¿sí? Con algunas actividades inclusive dentro de su comunidad para poder hacer esa diferencia y sobre todo ese impulso en materia de derechos humanos. Yo lo que siempre le digo a la sociedad es exijan sus derechos. En muchas ocasiones los derechos humanos no son, no son pasivos, pues se les tiene que exigir, se les tiene que, en ocasiones hasta arrancar, ¿sale? Nadie va a llegar, y eso yo lo decía en una capacitación, no va a haber una autoridad que llegue un día y toque la puerta y, oiga, ocupa derechos humanos, porque aquí tengo un puño que no hay que hacer con ellos, no sé si usted los quiera. O sea, necesitamos ir a exigir lo que ya tenemos, necesitamos ir a exigir que lo que la norma marca sea una realidad. Las instituciones están creadas para esa función, necesita exigirles resultados, basándonos obviamente en lo que pueden hacer, pero necesitan ir a pedir. No tenemos la cultura de la queja, también mucho falta de eso, ¿sí? Muy pocas personas. De hecho, cuando uno iba al centro de reinserción social, afortunadamente no como cliente, sino a capacitar, decían los custodios y demás, es que los internos, los PPL, las personas privadas de la libertad, tienen más derechos humanos que nosotros, ¿no? Y ellos son delincuentes y nosotros no tenemos derechos laborales. Y es que usted nada más defiende delincuentes como Comisión de Derechos Humanos, eso es lo único con lo que se dedican. Para eso sirven, eso me lo dijo la Marina, el Ejército, la Policía Federal en su momento. Sí. A ver, ellos tienen la cultura por necesidad, pero se les creó la cultura de la queja. El servidor público no necesariamente la tiene, porque si el servidor público va y se queja, en muchas ocasiones es reprimido por sus superiores. Y entonces hasta ahí llegó la queja o la cultura de la queja del servidor público, y por eso se cree que no tiene esos derechos. Porque si los trata de hacer valer, entonces lo sancionan. ¿Quién? Pues su propio jefe, su propia institución. Pero como institución, como organización civil, como ciudadano, claro que es más, es una obligación que tenemos como ciudadanos el ir a exigir. Nos podemos organizar, nos podemos poner iniciativas, nos podemos reunir con las autoridades y nos tienen que aperturar. Muchas personas utilizan las redes sociales ahora como medio de presión social. Para muchos ha funcionado como medios de exigencia. El gran problema de las redes sociales es que se volvieron en el tribunal más rápido del mundo. Ahí denuncias y ahí sentencias. Y en muchas ocasiones esas denuncias y esas sentencias pues no pasan por un filtro de veracidad o de verificación de la información. Y quien sea es culpable. Y también quien sea es inocente. Porque en las redes sociales pues responde obviamente a intereses que ya no son de estricto derecho. Sino pues bueno, de otra índole, ¿no? Personales, políticos, etcétera, etcétera. Pero usted y todos tenemos el derecho de participar ahora con el gobierno abierto de manera directa en la generación de políticas públicas, en su creación, aplicación y evaluación. No es un favor que le estamos pidiendo a nadie, es una obligación de las instituciones que participemos con ellas. Obligación. ¿Sabe? Entonces, que no le digan que no se puede porque usted es ciudadano, no, al contrario. Ellos tienen que dar la participación, las facilidades para que participe. Pero que esa participación sea real y efectiva, que lo que yo le diga sí se lleve a cabo. Porque mucho también pasa que, bueno, bien, te escucho en un foro y aquí en el Congreso hacemos un foro, hablen. Ah, no, mira, yo creo que sí, que no, perfecto, ya se acabó el foro. Ahora hay que hacer, ¿qué? Pues lo que queramos. Y lo que los expertos dijeron o los que van a ser objeto de esa política pública quedaron de lado. Oye, pero te escuché, ¿eh? O sea, dame las gracias porque te escuché. Aquí el compañero Nimi no me dejará mentir. ¿Qué pasó con el tema de la consulta previa? Bueno, hubo un pleito por mucho tiempo sobre eso. Entonces, está bien, ya te escuchamos y demás. ¿Y? ¿Y luego? Es más, a veces hacían consultas previas a los pueblos originarios después de que llevaban a cabo la
obra o la afectación a los lugares y caminos. Después de que lo habían hecho, hacían la consulta previa, ¿no? Entre comillas. Entonces, claro que debemos de participar, claro que podemos participar y claro que deben de accesar y se debe de garantizar la participación de la ciudadanía en las políticas públicas. Creación, implementación y lo más importante, evaluación. Una política pública que no es susceptible de evaluar es una política pública que no es eficiente ni eficaz. Bien, compañero Luis Ángel. Se trabó. ¿O soy yo? Acá está. ¿Qué tal, doctor? Siempre un gustazo escucharlo. Un gusto, Bueno, Nui. me cambié de nombre, pero bueno, aquí estamos. Ya vi. Sí, siempre va a ser un gusto escucharlo. Y sí, respecto al tema que nos plantea, ¿no? Dentro de su ponencia, que es el desafío de los sistemas no jurisdiccionales, una de las principales, o vaya, como un comentario grande, creo que nos podemos entender dentro de los que trabajamos en el servicio público. Uno de los retos, podríamos comentarlo, es de cómo poder acercar a cada uno de los titulares de las dependencias o direcciones de la entidad, en este caso del Estado, para poder darles a conocer la funcionalidad de los organismos no jurisdiccionales, en este caso las comisiones, las obligaciones que tienen de garantizar los derechos humanos, ¿no? Porque desde ahí, y lo he vivido y lo he notado que muchas de las veces las conferencias o las capacitaciones solamente son al personal operativo, cuando en realidad deberían de ser a los titulares también, para poder entender la funcionalidad de las que tienen y poder garantizar que al fin y al cabo estos mismos representan al titular del Ejecutivo, ¿no? Que es el responsable de garantizar la entidad. Entonces yo creo que ahí uno de los retos también es cómo poder acercar a todos los titulares de las direcciones o demás y poder darles, ¿cómo le puedo decir? Platicar sobre el ejercicio de la función pública con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Es uno de los diplomados que están ya realizando, pero sí sería bueno que los titulares estuvieran presentes en todas las direcciones y demás, ¿no? Bueno, ese es un punto yo creo que podemos considerar como un reto, ¿no? Fíjate, esa es también una de las grandes problemáticas que siempre se ha tenido, que por lo general la información baja nada más a los operativos, ¿no? Del servicio público y que los titulares pues, son renuentes o consideran que no, ellos no tienen que ir o a final de cuentas no van o no están, ¿no? Mucho responde a otras cuestiones, ¿no? Ellos consideran que lo que hacen es no lo que los derechos humanos digan, sino lo que mi jefe político diga. Entonces, vamos, esa es una de las grandes razones. Y la otra es, bueno, pues una falta de conocimiento, una falta de interés y un montón de falta de perfil, porque, vamos, un titular de una institución pues tiene que tener todo el perfil para poder llevar a cabo dicha titularidad, ¿no? Y dentro de ese perfil, pues tiene que ser la constante actualización de sus conocimientos, las visiones distintas, etcétera, etcétera. Pero claro que es un gran problema, porque luego te dicen los operativos, sí, usted me viene a decir esto, pero luego se acaba, mi jefe me dice lo contrario y yo tengo que hacer lo que me dice mi jefe, porque si no me corre, ¿no? Y ahí estamos en el eterno choque, ¿sí? Y yo yo inclusive quisiera hasta pensar que aunque estuviera el titular, a lo mejor no cambiaría mucho, pero sí es mínimo una cuestión de buena voluntad de las instituciones, el estar coadyuvando, y es una obligación del servidor público el coadyuvar con los sistemas de protección de derechos humanos, específicamente con las comisiones de derechos humanos. O sea, no le estamos pidiendo un favor a nadie, la Constitución lo marca, es obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia proteger, respetar, garantizar y promover derechos humanos. Una obligación constitucional. Entonces, no es un favor que se les está pidiendo a nadie, no es un acto de buena voluntad, es una obligación constitucional. Entonces, si las comisiones de derechos humanos se pusieran un poquito más tajantes, pudieran fácilmente ir a las instituciones y preguntarles, a ver, en materia de promoción, ¿qué has hecho? No, yo no capacito, malamente. No capacitas, pero ¿cómo promueves los derechos humanos? No, pues es que, bueno, o sea, es una obligación constitucional y aquí dice. En materia de respeto, ¿qué has hecho? En materia de garantizar, ¿qué has hecho? En materia de protección, ¿qué has hecho?
Si nos ponemos tajante a lo que dice la Constitución, te llevas un blog de quejas de oficio, ¿no? Entonces, eso que comentas también es una de las grandes disyuntivas y las grandes problemáticas que se tienen. Ojalá se entienda como tal y ojalá algún día las instituciones entiendan que las comisiones de derechos humanos no son los enemigos, sino son el complemento de su actividad. Por ejemplo, en Argentina, lo que se hace antes de llegar a una queja es un recordatorio. A las instituciones se les mandan recordatorios de cómo deben hacer su trabajo o conforme a qué derechos humanos deben estar alineados o trabajando, o las formas o las maneras. No hay una queja en tu contra, no hay un expediente en tu contra, no hay nada en tu contra, simplemente un recordatorio. Mira, el servicio público de seguridad pública tiene estas características, se da así, funciona así. El de salud tiene estas, ¿sí? Y es un recordatorio, por si tú no sabías, porque en el servicio público sí se da mucho de que desafortunadamente se transmiten o se heredan los vicios. Va llegando el nuevo, a nivel operativo, va llegando el nuevo y el nuevo va saliendo de la unidad académica tal vez y trae todo el ímpetu y mira, Lick, yo vi que en la universidad que se puede hacer así, que se puede hacer esto, pero, ¿a dónde vas? Tranquilo, ¿cuál? Aquí las cosas se hacen así. Oiga, Lick, pero mire, hay manera, yo leí que... No, a ver. Aquí las cosas se hacen así porque yo digo, ¿no te gusta? Ahí tengo un listado de 100 personas que quieren tu lugar. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Heredas un vicio. Y ahí se va. Y es un paradigma. El último no sabe ni por qué se hace, pero así se hace. Y es un paradigma violentador de derechos humanos, pero así funciona. Y nadie se pone a discutirlo, porque si no, tú tienes consecuencias en lo personal. Entonces, bueno, eso que comentas sigue siendo una tarea pendiente. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más que guste participar o ya los dejo en paz? Bien, pues si no hubiera más planteamientos por hacerle al doctor Antonio Serrano Morán, pues agradecemos, por supuesto, su brillante ponencia, doctor, sin duda un tema que nos invita a la reflexión, sobre todo por la importancia que reviste pues, en este tema y pues esta importante aportación que nos hace y compartir principalmente todos sus conocimientos. Y si me permiten, a nombre del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de este organismo de derechos humanos en Nayarit, me permito dar lectura al reconocimiento por su participación y que a la brevedad posible le haremos llegar y que a la letra dice lo siguiente. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el Doctorado en Derechos Humanos CUSUR y el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales otorga la presente constancia al doctor José Antonio Serrano Morán por haber dictado la conferencia Desafíos del Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos en México, realizada en el marco del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, realizado de manera virtual el día de hoy, 26 de febrero de 2025. Tepic Nayarit, 26 de febrero del actual año, lo firma el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Y bueno, pues agradecemos su tiempo, principalmente, doctor, a cada uno de los participantes, los asistentes, agradecemos su conexión y pues el interés de participar en este importante evento. Si tuviera algunos comentarios finales, doctor. Bueno, la verdad es que ya no los quiero agobiar ni aburrir. Invitarlos a que, así como lo comentamos hace un momento, invitarlos a la exigencia de la cultura de los derechos humanos. No es sencillo, es una tarea ardua, pero es una tarea que nos corresponde a todos. En el momento en donde pensemos que estos derechos ya no tienen razón de ser su exigencia, en ese momento hemos perdido la batalla. Entonces, no perder nunca el espíritu de lucha, de exigencia,
de nuestros derechos, porque acuérdense que nadie nos los está regalando, son nuestros, hay que exigir que sean una realidad. En ese sentido, para eso ocupamos estar preparados, para eso ocupamos tener una visión de apertura hacia la protección de los derechos humanos y bueno, exigir de nuestras instituciones su más amplia protección. Esa sería, creo yo, la reflexión que pudiéramos llegar. Pues Y agradecer. muchísimas gracias. Y agradecerle a todos, disculpen, agradecerles a todos su presencia, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a los organizadores de este evento, del seminario permanente también, y bueno, a todos ustedes que estuvieron presentes y que siguen presentes hasta este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.